Bueno, claro, nosotros estuvimos hablando ahora de todo el recorrido de esto que le llamamos desarrollo sostenible, desde que se crea este término hasta ahora. Bueno, surgieron algunas cuestiones como cuál es el papel del cambio climático en esta agenda global de política internacional. También si confiamos o no confiamos en estos acuerdos internacionales, ¿no es cierto? ¿Qué tanto podemos confiar en que eso nos va a llevar a un desarrollo sostenible? Bien. Bueno, no sé si empezamos con alguna pregunta en concreto o si voy como un poco abordando eso en general que decías. Dale. Anda abordando esto que te comentaba. Bueno, o sea, Ana me preguntaba un poco como en la previa a esta conversación, un poco qué rol ocupa el cambio climático como en la política internacional y si los gobiernos están dando como cabida o no. O sea, no me considero experta, digamos, en política internacional, pero sí vengo trabajando en el marco de todo lo que es desarrollo sostenible y cambio climático, acción climática, hace varios años. Desde ya, como decía, recién me presentaba, soy ingeniera ambiental, así que como en el ADN la sustentabilidad la tengo bastante fuerte. Pero bueno, básicamente la agenda, digamos, del cambio climático está como muy presente, ¿no? Y esto en los últimos años creo que para el público en general tomó más visibilización. Ya van 28 cumbres de cambio climático que se celebran con las partes que son miembros de Naciones Unidas, o sea, Naciones Unidas crea esta conferencia de las partes específicamente para tratar un acuerdo, digamos, de acción climática. El más reciente de todos estos acuerdos, porque después de muchos años obviamente es el Acuerdo de París, que se firmó en el 2015, del cual 196 países son parte, o sea, 196 países se comprometen a hacer ese esfuerzo para reducir el calentamiento global. Como lo hacen, entiendo que, bueno, vienen hablando de esto, pero como para refrescar un poco la idea, lo hacen a través de asumir compromisos específicos que se llaman NDCs por las siglas en inglés, pero bueno, son las contribuciones específicas que tienen que hacer en reducir cuántas emisiones de gases de efecto invernadero están de alguna manera contribuyendo a este efecto de cambio climático. Como yendo a la historia más reciente de las COPs, que fueron como de la pandemia para acá, y creo que la pandemia fue como un momento bastante crucial, digamos, en poner de relieve esta agenda, porque si bien la pandemia se ocurre en parte, como que el foco o el principal problema tiene que ver con algo sanitario, digamos, es una crisis sanitaria global, está muy relacionado como con la presión que el mundo le está poniendo en términos de explotación de recursos naturales, emisiones, contaminación y demás. Y fue la primera vez que no se celebró una COP, digamos, en la historia que estaba planificada porque justamente cerraron todos los aeropuertos de todo el mundo y se tuvo que suspender esa COP. Las COPs que sucedieron a posterior de la pandemia para acá, hubo como un reflote, digamos, de algunas cosas que nos hicieron más en relieve. Por un lado, previamente había aparecido como esta voz más de los jóvenes, que todos reconocen a Greta Thunberg, pero ella estuvo como en las Naciones Unidas haciendo declaraciones muy fuertes sobre la responsabilidad que tenían los países y los adultos en parte de la sociedad con este problema de que el mundo totalmente optado a las poblaciones. Eso empezó a hacer que haya como un movimiento, por ejemplo, de las juventudes en estos espacios de discusión. Entonces, parece que a lo largo de los años no se hacía trabajar en estas áreas, sino que empezaron algunos actores relevantes fuertes para algo más actuado entre todos. Cosas para yo participé justamente de las tres, una observadora, digamos, del proceso.
Y algo que salió el año pasado fue el lanzamiento de una coalición, por ejemplo, ¿no? De que todas las organizaciones de los países podían adherir a algo que se llama la coalición de asociaciones de alta ambición, ¿no? Me parece súper flashero. Pero básicamente lo que busca o define esta iniciativa es promover más toda la coordinación que hay entre distintos actores, y no solo a nivel nacional, sino con los niveles subnacionales. ¿Por qué? Porque, bueno, si dependemos solo de un compromiso que firma un país, pero después nadie ejecuta eso, no llega a nada, y una de las cosas que se están como reconociendo en estas discusiones es que no hay una coordinación que motorice los esfuerzos y el financiamiento. Fueron algo de 63 países que firmaron esa iniciativa, y creo que fue como un hito bastante importante. Otro hito que, por ejemplo, sucedió es que, bueno, hace ya muchos años se habla, a partir del Acuerdo de París, de comprometerse a reducir las emisiones, eso se llama mitigación, pero también se empezó a poner como mucho más en agenda toda la parte de adaptación, que es cómo nos preparamos para afrontar todos los cambios que hay en el clima, que cada vez van a ser como eventos más severos. Ahora estamos viendo, no sé si están al tanto de las noticias, pero todas las inundaciones súper severas que están pasando en el sur de Brasil es básicamente porque cada vez es más extremo los eventos de precipitaciones. Este año es lo que se llama el fenómeno del Niño, que son corrientes que, digamos, hablando en criollo, son como eventos climáticos que tienden a muchas precipitaciones, o sea, son años húmedos, los húmedos de los años del Niño. Bueno, este año en Brasil está prácticamente todo el sur de Brasil inundado y el agua no baja. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos preparemos ante esos eventos? Es una cosa que empezó a aparecer mucho en las últimas conversaciones. Y esto evolucionaba a que el año pasado se aprobara por primera vez en el texto de las convenciones, como en el acuerdo que firman todos los países, que haya, además de fondos para financiar la mitigación y la adaptación, fondos específicos para daños y pérdidas. Que es que cuando un país sufre, como está ahora Brasil, perdiendo un montón de recursos y digamos, está sufriendo pérdidas económicas y sociales muy graves e incluso ambientales, porque hay ecosistemas devastados, bueno, ¿cómo se le compensa a ese país por el daño que sufre, que es algo que estamos provocando todos? Entonces se creó o se quiere crear este fondo de compensación, que, bueno, como cuando se aprobó ya se habían autorizado un montón de países a firmar para brindar como ese financiamiento. Dime. ¿Quién compensaría? O sea, los países que más emiten o directamente todos los que firmaron el acuerdo. Bueno, está como siempre está por verse. Hay como mucha letra chica y muchos grises en los acuerdos. Una de las cosas que se decía sobre el fondo es que el fondo se constituye con aportes de todos los países. En especial, se asume que tienen mayor compromiso de aportes a aquellos países en vías de desarrollo y aquellos en vías de desarrollo, no, perdón, países desarrollados, como los del norte global, y también países fuertemente productores de gas y petróleo, ¿no? Entonces, los Emiratos Árabes, que fueron los que hostearon, los que organizaron la conferencia el año pasado, fueron como el promotor de esta iniciativa y fue como el primero que adhiere a la iniciativa. Pero también, de nuevo, hay muchos grises respecto a qué compromiso tenés para realmente motorizar esa plata. O sea, fueron como acuerdos más voluntarios, donde los países dijeron, bueno, voy a poner tanto financiamiento, pero esto la realidad es que se tiene que como operacionalizar a lo largo del tiempo, porque si queremos compensar todos los años a aquellos países que tuvieron más pérdidas, todos los años debería haber como una recapitalización de ese fondo. Esas son cosas, mecanismos que no están definidos en los acuerdos cuando se firman y que después tiene que haber mucho laburo de países que quieran motorizar, o como de realmente promover eso para que se escriba la letra chica. No está tan claro, digamos, cómo se va a sostener el fondo a lo largo del tiempo y tampoco estaba tan claro cómo se define quién tiene prioridad para recibir compensación. Claro, ¿y a dónde van esos fondos? Porque esos fondos deberían ir justamente a
hacer a la adaptación de las ciudades, ¿no? Hacer obras que debieran en principio ser fondos específicamente destinados para apoyar al país a salir de la emergencia y a poder recuperarse rápidamente. Es decir, si fuera ahora el caso de Brasil, que solicitara como el financiamiento, debiera ser específicamente para todo el proceso de, no sé, todavía la evacuación que falta hacer, después la restitución de los hogares de las familias, restituciones de servicios básicos, redes de, digamos, de provisión de energía, todo lo que tenga que ver con ayuda, digamos, a justamente comunidades vulnerables o que debiera ir a compensar la pérdida en sí. Que distinto es de los, y ahí entro si quieren en ese tema, a fondos de financiamiento para adaptación y mitigación, que tienen como una lógica distinta. En vez de pagar una vez que sucedió un evento climático, lo que hacen es financiar las obras necesarias para que, si hacen adaptación, los efectos de los eventos sean menos graves, es decir, que haya, no sé, si hubiera habido como obras para, de alguna manera, contener el agua en ciertas zonas de Brasil para que hubiera sido menos grave la inundación, ¿no? Como ese tipo de cosas. O si es en mitigación para reducir emisiones, o sea, obras, por ejemplo, para incrementar la generación de energías renovables y entonces utilizar menos combustibles fósiles. No sé si me van siguiendo un poco, pero es bastante amplio el tema. Vamos siguiendo ahí. También estábamos hablando de cómo está aumentando la población urbana, bueno, no solamente, o sea, a nivel mundial, y bueno, y también quería preguntarte si, porque nos surge la duda de esto de cómo se bajan estas cosas que se acuerdan internacionalmente, si se pueden, o sea, si son los países los que tienen más protagonismo, o si las ciudades también pueden aportar, o sea, las ciudades, venimos como desde el municipio hasta ciudades grandes, ¿no es cierto? Si pueden aportar a esto, ¿cómo es la bajada de ese acuerdo internacional a lo local, digamos? Bueno, hay como varios pasos, ¿no? Para llegar de lo internacional, en su sentido más amplio, a llegar a lo estrictamente local. Una vez que un país como que se compromete y es parte, digamos, del acuerdo del país, por ejemplo, yendo a lo concreto, el país tiene que instrumentar un montón de un marco regulatorio que promueva que el país y los actores que son parte de ese país tomen acciones concretas para reducir las emisiones. Entonces, el primer paso es que los gobiernos nacionales tienen una responsabilidad importantísima en generar esos marcos regulatorios y en además brindar aportes presupuestarios. O sea, tiene que haber una caja presupuestaria del Estado destinada a que se lleven adelante acciones. Los gobiernos nacionales tienen como no solamente sus NDCs, que es lo que se comprometieron a enviar e informar en el marco del Acuerdo de París, sino también tienen sus estrategias de largo plazo. Las estrategias de largo plazo tienen, no sé si esto lo mencionamos, pero las NDCs tienen como un plazo de cumplimiento al 2030, que nos está quedando cerca, y después las estrategias de largo plazo asumen que tenemos que llegar a ser carbono neutrales al 2050. Son estrategias más largas, pero también mucho más ambiciosas, porque lo que buscan es que si emitimos dióxido de carbono, estemos por otro lado compensando esas emisiones. Entonces, que en el balance no se cero. Para eso tiene que haber planes nacionales, sectoriales, digamos, no solamente un plan de transición energética, sino también un plan de, digamos, una estrategia productiva, económica, nacional, que esté alineada a usar energías renovables, a promover, por ejemplo, a prevenir la deforestación. La deforestación es una de las principales tres causas, digamos, del cambio climático, porque no es solo que emitimos en carbono, sino también lo que dejamos de capturar cada vez que el suelo de características naturales, que tiene materia orgánica, el suelo, por ejemplo, se convierte en urbano, se convierte en no absorbe carbono. Entonces, eso es una forma también de contribuir al cambio climático.
Entonces, todos los planes que estén alineados a la producción agropecuaria, energética, al transporte, al desarrollo urbano, todo eso tendría que estar alineado a reducir emisiones. ¿Qué pasa cuando vamos un poquito más abajo, ¿no? En países federales como Argentina, las provincias tienen la competencia de llevar adelante digamos, de establecer sus marcos regulatorios y definir cómo se quieren desarrollar. Entonces, la nación, que es la que suscribe este acuerdo y genera estos planes nacionales y estas políticas, de alguna manera como que les va a demandar a las provincias que hagan lo suyo, ¿no? Entonces, cada una de las provincias debería tener también sus propios marcos que estén alineados a reducir emisiones y a generar estrategias de desarrollo más sostenibles. Y son las provincias las que, si suscriben a estos planes nacionales, debieran exigirle, porque ellos les delegan a las ciudades, cómo hacer el desarrollo local. Entonces ahí la provincia debiera tener bajo su marco un nivel de exigencia y de periodo como de rendición de cuentas hacia los gobiernos que son subprovinciales, o sea, los municipios y los partidos. ¿Qué pasa? Todo esto es súper complejo porque ¿cómo rinde cuentas cada uno de estos niveles? Hacia arriba depende de las voluntades y de los marcos regulatorios y de si efectivamente le destinan recursos a reportar y a ejecutar. O sea, no hay mucha vuelta con esto. Al tener que bajar al nivel local, que es al final el que lleva adelante las acciones, porque todo esto hablamos de marcos regulatorios y planes y financiamiento, pero el que hace las cosas es el productor agropecuario que está en el campo, que es el transportista que lleva la mercancía y es el municipio que habilita o no habilita, no sé, un nuevo desarrollo. Entonces, como todos esos actores a nivel local no están necesariamente hoy encuadrados en una exigencia que digan, bueno, si vos no haces esto, no podés seguir llevando a cabo tu actividad. Entonces, existe mucha dependencia de la alineación de voluntades y de un entendimiento de que esto es importantísimo para que a largo plazo todos nuestros negocios sean sostenibles. Si nosotros nos inundáramos todos los años como se inunda hoy el sur de Brasil, no hay negocio posible en ningún lado. Eso está clarísimo. No hay forma de producir riqueza si vos tenés como todo el tiempo un evento extremo como ese. Entonces, eso es lo que tiene que empezar a como, no solamente a calar en todos los instrumentos que se van bajando a nivel local, sino también en la conciencia y en la voluntad de todos los actores que pueden llevar adelante acciones. Hay muchos municipios que han empezado a desarrollar, o que ya tienen implementados o avanzados políticas locales de adaptación y de mitigación. Algunas tienen planes sectoriales, no sé, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene un plan de movilidad sostenible, ¿no? La Ciudad de Rosario tiene un pacto de movilidad sostenible, y así hay muchas ciudades que podemos como mencionar que han hecho avances en ese sentido. También hay provincias que tienen como también políticas bastante fuertes. Hay cámaras privadas que tienen compromisos específicamente, o sea, hay cámaras digamos, sectoriales que están trabajando en pos de ir ayudando a las empresas de ese sector a ir haciendo como pequeños pasos hacia la sustentabilidad. Pero bueno, el trabajo para hacer es inmenso. No hay como forma de terminar de dimensionar nunca cuánto tenemos que hacer para que esto sea posible. Y te hago una consulta, en las COP, no me acuerdo si ahora viene la 28 o la 29. Nos toca la 29. 29. Van los países y presentan todos estos planes. Bueno, hay como dos COPs siempre. Esto es interesante estudiarlo, se lo diría desde la antropología, no sé, y desde las ciencias políticas también. Hay como dos COPs. Lo que en teoría e institucionalmente se llama la COP es en realidad un espacio en donde todos los países tienen un representante, hay un jefe de delegación que van a un cuarto a donde se empiezan a leer las cosas que van a ir en el acuerdo de cada país, ¿no? O sea, todos los países se hacen una declaración y básicamente es como una gran negociación, es pura diplomacia, por decirlo de una manera.
¿Qué pasa? Antes de llegar a una COP hubo un montón de encuentros ministeriales a lo largo del año, coordinados por distintos agentes de lo que se llama la Convención Marco. Entonces se llega con un avance de cuál va a ser como el compromiso y cuál es la información que se reporta cada año. Pero es algo súper diplomático. Entonces existe eso, ¿no? La delegación oficial de cada país que participa de este espacio y que existe la posibilidad de ir a presenciar y escuchar, pero los únicos que tienen voz y voto en esos espacios son los países, a través de sus representantes oficiales. En paralelo, hay toda una serie de actividades y espacios que suceden con otras organizaciones, o sea, donde participan las agencias de cooperación internacional, los bancos de desarrollo, las ciudades, otras áreas de los gobiernos nacionales, o sea, hay muchos países que ponen su gran stand y van a presentar justamente sus avances, o sea, quieren visibilizar su esfuerzo. Pasa lo mismo con las iniciativas, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, todo lo que es el programa Euroclima, que es un programa de la Unión Europea que apoya a Latinoamérica en varios aspectos para temas de sustentabilidad y acción climática, tiene su pabellón y arma como una serie de eventos para darle visibilidad. Hablando mal y pronto, ¿no? O sea, es mucha gente, son muchos recursos, hay mucha información, hay mucho ruido. O sea, literal, uno camina por los pasillos de la COP y hay ruido. Entonces, al final, siempre uno se va como con un sinsabor de, che, todo esto sirve para algo, porque ir a hablar y hacer autobombo de lo que uno hace, pero en realidad sabemos que hay que hacer tanto más, es porque estamos perdiendo tiempo y poniendo dinero en organizar estas conferencias enormes, si en realidad hay que estar poniendo dinero en apoyar a la gente que se acaba de inundar, en invertir en la nueva planta de generación y demás. Pero la realidad es que hasta ahora el mundo nunca encontró otra manera de movilizar agendas con escala global. La agenda global solo se mueve si todos los países se encuentran en un lugar y si todos los otros actores interesados en esa agenda se encuentran en un solo lugar. Entonces, por más que los pasos sean como a veces milimétricos, pareciera que por ahora no encontramos una manera mejor de hacerlo. Es como un sabor medio agridulce, digamos. Yo creo que hay muchos países. Sí. Uno de los chicos decía esto de como por ahí los países que utilizan esta cuestión ambiental, el cambio climático como una vidriera para de alguna manera, ¿viste? No sé si lavar culpas, pero bueno, como que lo usan de vidriera, pero en realidad están contaminando nuestro país. Creo que no sé si es una de las preguntas que me hacías anticipadamente, pero bueno, ¿qué rol juega todo esto, no? Como las propias Naciones Unidas, los organismos internacionales en todo esto. La realidad es que instituciones como las Naciones Unidas o incluso los bancos de desarrollo están conformados por los mismos países. O sea, los directorios de estas instituciones son representantes de los países, o sea, son representantes políticos que van con sus propias agendas. O sea, cada país tiene su agenda, sabe qué temas le interesan porque le son más convenientes o menos convenientes, ya sea económicamente o incluso político, filosóficamente, ¿no? Entonces, la realidad es que en el siempre va a haber como bias, como un vicio respecto de cuáles son esas agendas. Y lo que va a pasar es que siendo tantos los países que tienen que acordar, suceden estas como negociaciones bilaterales que van acordando como por fuera del recinto principal qué es lo que van a ir a proponer, cuándo van a levantar la mano y se van a oponer o cuándo van a avalar algo nuevo. Eso pasa como constantemente, es pura política internacional, digamos. Lo que tiene que pasar es que son más los países que van a sufrir más el cambio climático que los países que van a salir airosos de esto. Entonces, en la medida que más países entiendan eso y se alineen a que hay que presionar para que aquel país que tiene más, digamos, poder de influencia en un tema no lo lleve para un lado que es contraproducente para el mundo, digo, como que es como esto, ¿no? El tire y afloje constante.
Yo nunca tuve la suerte de hacer uno de esos ejercicios en el colegio donde simulás una sesión de Naciones Unidas, pero me parece que ese tipo de procesos son como súper interesantes porque realmente reflejan lo que pasa. Y ni hablar todo lo que no se dice, ¿no? Como todo lo que pasa tras bambalinas en cada una de las instancias. Pero bueno, aún así es necesario. Yo creo que a nivel regional, por ejemplo, o internacional, con todas las debilidades y críticas que uno le pueda, digamos, identificar a, por ejemplo, la Unión Europea, al menos en algunas agendas, como lo que es algunos criterios de sustentabilidad y la acción climática, la Unión Europea alineó un montón de países. Y eso también le da como un poder de negociación en bloque a veces cuando quiere imponer ciertas agendas. Yo creo que ahí lo que nos falta, por ejemplo, en Latinoamérica es que no tenemos acuerdo entre los países de una misma región para decir, che, como latinoamericanos queremos sí o sí avanzar en esta línea. O queremos como exigir esto otro de aquellos otros países, ¿no? Me acuerdo que, si no me equivoco, fue en la COP de Glasgow, que fue la 26, se hablaba mucho de cómo África, que iba a recibir la siguiente COP, porque la siguiente iba a ser en Egipto, cómo África había ido en bloque con ciertos como temas muy concretos y pasaban los días de negociaciones y lo que fue en bloque, que habían dicho vamos a exigir que se le preste más atención a África, que es una de las regiones más desiguales del mundo, más pobres del mundo, de las que más está sufriendo temas de desertificación, pérdida de recursos naturales y demás. A lo largo de los días se desarmó el bloque. ¿Por qué? Porque los países, digamos, más poderosos se empezaron a reunir uno a uno con algunos países de África, convenciéndonos de yo te doy esto por acá, vos, tipo, bájate de esta posición, y se terminó desarmando el bloque entero. Y eso fue como súper triste de ver. Aún así, bueno, la COP siguiente pasó en Egipto y se le dio mucha visibilidad a las problemáticas y los desafíos que tienen los países africanos, porque yo creo que hubiera sido mucho más poderoso si África salía con una posición fuerte en la anterior y a Egipto llegaban como con mucho trabajado, ¿no? Sí. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Si fuera legisladora, ¿qué herencia te gustaría tener respecto al tema? Perdón, escuché medio cortado. Si fuera legisladora, ¿qué, específicamente qué? Me gustaría dejar respecto al tema, ¿qué harías? Ya sea concejal, diputado nacional, provincial, lo que sea. Uy. Bueno, qué difícil, porque yo nunca trabajé en el legislativo. Así que voy a hablar como abrimos el segmento, hablemos un poco sin saber. Pero bueno, desde lo que me toca a mí, o desde lo que yo conozco del tema, creo que en Argentina, aunque nos parezca raro, tiene un muy buen sistema legislativo. O sea, yo creo que Argentina verdaderamente es federal, desde cómo está constituida, y de la competencia que le da a las provincias, y bueno, y así delegar los consejos deliberantes de los municipios y demás, en términos de definir cada uno como cuál es la política que quiere seguir. Entonces, dependiendo un poco del rol que, si trabajara más a nivel local o a nivel provincial o nacional, creo que ahí hay hay mucho que se puede hacer. Creo que se permite trabajar y desarrollar como buenas políticas, o sea, legislación que realmente esté como bien planteada. Lo que no significa que siempre la hayamos elaborado bien, ¿no? En Argentina hay muchas leyes que han sido como, no sé, copy-paste de otro lado y de repente decís, ¿cómo vamos a implementar esto acá? Yo creo que la mayor debilidad no está en lo legislativo en Argentina, sino en términos de capacidad institucional, lo digo, sino en el ejecutivo. Yo creo que tenemos un país muy grande, tenemos algo de 2.311 municipios o gobiernos locales, si no me equivoco. Y la realidad es que si te salís del área metropolitana de Mendoza, de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires, tipo, te encontrás con muchas debilidades institucionales. Entonces, ¿qué podría hacer yo desde el legislativo para ayudar a esa situación?
creo que justamente para algún tipo de política que establezca incentivos para fortalecer las capacidades institucionales. O sea, hacer que, por ejemplo, los municipios puedan ser más autónomos y gestionar mejor sus recursos, o que las provincias puedan establecer fondos propios provinciales que tengan algún tipo de capitalización que permita implementar de manera sostenida ciertos tipos de políticas. Me parece que uno puede armar legislación súper exigente en términos de sostenibilidad, pero si después no tenés la capacidad para ejecutar, es lo mismo que nada. O sea, vivimos en total off-site todo el tiempo. O sea, estamos como todo el tiempo incumpliendo algo que nosotros mismos nos imponemos. Entonces, ahí me parece que hay que ser más pragmáticos, establecer como reglas claras, pero en especial trabajar mucho en los incentivos y en las herramientas para poder llevar adelante esas agendas. No sé, espero haber respondido. Yo, para ir cerrando un poco este tema del que venimos hablando, nuestra duda era también esto que hablaste un poco del rol de los organismos multinacionales en esto, pero es si confiamos en todo esto que se viene haciendo de hace años para lograr el desarrollo sostenible, si bien sabemos que queda muchísimo más para hacer, pero sí es la mejor forma, ¿no es cierto?, de llevar a cabo estas políticas o algún consenso global, digamos. Bien, ahí se me vienen a la cabeza como dos cosas, ¿no? Una tiene que ver con no podemos no confiar. O sea, y esto no lo digo por ser ambientalista, sino lo digo porque yo he visto como algunos ejemplos de catástrofes que creo que terminan en situaciones irrecuperables. No podemos no confiar en el sentido de tenemos que hacer algo. Digamos, si vamos, al menos tenemos que avanzar. Avancemos despacio, avancemos poco, demos 2 pasos para adelante, 1 para atrás, pero tenemos que avanzar. Eso significa que en el rol que estemos cada uno, creer en que efectivamente hay que desarrollar acciones, que no está todo dicho. Yo creo que hay mucho en términos, por ejemplo, académicos, de investigación sobre los efectos del cambio climático, sobre los fenómenos ambientales que hay atrás de cada una de estas cosas, y que justifican, digamos, como hacerlo. Pero también hay muchas cosas que se hacen y que no se saben cuáles van a ser los resultados hasta que pase un poco el tiempo, ¿no? O sea, entonces hay que confiar que es un proceso continuo de aprendizaje, de reajuste de la ruta y de cómo vamos a ir a trabajar. O sea, ahora está como súper en boga hace muchos años ya que el futuro del transporte para evitar usar combustibles fósiles es la electromovilidad, ¿no? Convertir todos los vehículos en eléctricos. Sí, pero mientras sigamos generando electricidad con gas, chicos, no vamos a ningún lado, digamos, como tenemos que cambiar esa lógica. Y después hay que pensar si el vehículo eléctrico tal cual lo producimos es el mejor producto en términos de sustentabilidad. O sea, podemos estar usando recursos naturales que son súper intensivos y que devastan por ahí ecosistemas enteros, ¿no? La minería intensiva es súper compleja, digamos, de gestionar. Hay que hacerla para producir cosas seguro, pero hay muchas formas de gestionar los recursos naturales. Las baterías, ¿qué hacemos con eso, no? Como qué pasa que una vez que algo termina su vida útil, si lo reciclamos, no lo reciclamos, lo podemos recuperar, lo podemos usar para otra cosa, es el mejor material posible para el uso que le estamos dando. Bueno, como hay un montón de cuestionamientos que tienen que ver con el diseño de los productos, los materiales. Entonces, a veces meternos de cabeza en una estrategia como puede ser la movilidad eléctrica, no vamos a saber si nos va a llevar a buen puerto efectivamente, y probablemente no, porque de nuevo, ninguna estrategia nació siendo perfecta. Entonces, yo creo que hay que como avanzar y tratar de impulsar la agenda desde el lugar que nos toque, ¿no? Seamos una empresa privada, seamos un municipio, un legislador, no sé, un representante en una convención marco, no importa, lo que sea, hay que ir para adelante. Ahora, yo creo que también hay un tema como muy fuerte de entender que esto no se hace
sin colaborar, no hay ningún país que por todo lo que haga va a terminar, no sé, supongamos que hipotéticamente Argentina se convirtiera en el líder de la acción climática, alinee todas sus políticas, genere tipo energía renovable, transicione todos sus sistemas productivos y tenga como la economía perfecta, carbono neutral. Sí, pero los efectos como, digamos, las inundaciones, las sequías, van a seguir pasando si el resto de los países no hace lo suyo. Entonces, como hay un tema muy anclado en la interdependencia que existe en el mundo, en el ecosistema global. Entonces, creo que no es solo como trabajar en una línea, sino también tratar de colaborar y apoyar que otros empiecen como a caminar en esa misma dirección. Y por último, una de las cosas bueno, la segunda cosa que pensaba era, de nuevo, lo que ya les decía antes, no hay negocio posible si nosotros vivimos inundados. No hay negocio posible si, no sé, el océano Atlántico se convierte en un mar incansable de maremotos y huracanes. No va a haber, digamos, ni buque que pueda atravesar, ni avión que pueda atravesar. No se va a poder cosechar ningún tipo de producción si las temperaturas no son favorables o si no hay recurso hídrico para eso. Digo, bueno, ustedes están, yo estoy ahora en Buenos Aires, pero ustedes están en Mendoza, o sea, siempre tuve un tema de gestión hídrica. Bueno, qué mejor ejemplo que eso, ¿no? Entonces hay un tema de que si nosotros no trabajamos esto, nada va a ser viable en el futuro. Y las pérdidas que genera esto en los sistemas económicos, en los sistemas sociales, la pérdida de capital humano y de capital económico que puede haber por no abordar esto es tan grande que creo que nadie, la mayoría de la gente que yo conozco que es negacionista de esto, es porque para mí hay una negación a querer implementar algo que es enorme. O sea, yo creo que es más miedo. No quiero aceptar que existe este problema porque sé que si lo acepto no lo puedo abordar. Entonces, nada, para mí es importante que se entienda que desde las políticas, por ejemplo, de lucha contra la pobreza, el cambio climático, antes o temprano lo tenés que poner en la agenda. En las de desarrollo económico, estratégico, comercial, internacional del país, tarde o temprano lo tenés que poner en la agenda. Este año pasado, o los últimos 2-3 años, capaz que un poco más, hubo una discusión enorme en Argentina por el tema de si destinar recursos o no al dragado del Paraná, porque no podían pasar las barcazas, y eso afectaba a un montón de cadenas productivas, no solamente de Argentina, sino también de Paraguay, de Brasil. Eso es por un problema, digamos, de deforestación, de sequía. No podemos no podemos dejar de vender, comprar y de desarrollar y de generar trabajo. Entonces, si queremos que eso siga, tenemos que reconocer que esta es una problemática que hay que ponerle atención. Así que, no sé, como que confiar o no confiar, yo creo que no debería ser como la pregunta, sino más bien qué hacemos para motorizar más gente haciendo lo mismo, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que el cambio climático es si no es el más importante, es uno de los temas más importantes hoy en día de la agenda global, que es justamente eso, como que atañe tanto a gobiernos nacionales como subnacionales. Entonces me parece que eso lo hace que sea uno de los temas más importantes y que trae aparejado un montón de problemáticas como las que vos decís, ¿no es cierto?, de pobreza, migraciones, etcétera, atrás. Así que por eso, bueno, quería que nos acompañaras hoy justamente para contarnos toda tu experiencia y tu conocimiento, sobre todo en el tema más ambiental, que es lo que abordás muy bien. Bueno, te dejamos libre. Mil gracias, Caro. No, a ustedes, gracias por la invitación y nada, ojalá que se lleven algunas ideas. Sí, seguro. Gracias. Bueno, un saludo, un abrazo a todos. Adiós. Chao, chao.